tal si cierras sus... Bueno, antes de cerrar los ojitos, dile al que está al lado tuyo, mi casa, dile al que está al lado, mi casa es una casa apostólica y profética. Ahora como si te lo creyeras, díselo otra vez al lado. Mi casa es una casa apostólica y profética. Otra vez hasta que como que caigan en el espíritu. Otra vez, díselo al lado. Mi casa es una casa apostólica y profética. ¿Esta es tu casa, sí? Ah, bueno, listo. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tú quieres sembrar en nuestro corazón algo a través de tu palabra, Señor. Y yo te pido que cada uno de nosotros sea como esa buena tierra en donde puede caer esa semilla que tú quieres sembrar hoy y que pueda dar el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros. Yo te pido que mis palabras sean un canal para expresar lo que tú tienes para esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hoy, más que compartir un mensaje, yo creo que les decía que es importante que nosotros comprendamos que nuestra casa es una casa apostólica y profética. Eso suena como no sé, como de otro nivel, ¿no? Suena como así, como, uy, sí, soy de mi casa apostólica, profética, ¿no? Así como Pero es importante que nosotros comprendamos que nuestra congregación, aquí donde estamos, lo que representa la casa, todo lo que está bajo esta sombrilla que es la casa, está bajo ese lineamiento apostólico y profético. Tal vez por eso muchas veces como que ustedes escuchan mensajes y como que a veces uno queda como, uy, esto suena como muy grande, ¿no? Hablamos de las naciones, nos apasiona el mundo, vemos las situaciones alrededor del planeta, hablamos de los tiempos, hablamos de tantas cosas, y eso tiene que ver con lo que Dios ha plantado en nuestra casa. Y tú necesitas comprenderlo, porque cuando hablamos de un lugar donde decimos que somos apostólicos y proféticos, eso significa que tu camino y tu vida y tu acción con el Señor también es apostólico y profético. Y eso quiere decir que no solamente es, uy, qué chévere lo que hablan allá, sino que ahora también eso te involucra a ti, te pone en la escena y te compromete. El tema profético es que te da la capacidad de ver hacia adelante, de entender lo que está sucediendo, de ver el mundo espiritual. Y lo apostólico entonces te va a dar un carril para avanzar. Pero eso te compromete a dos cosas siendo parte de esta congregación. Y es que tienes que ver hacia adelante y continuar avanzando. Uy, esa cayó, esa estuvo buena. Es necesario que nosotros comprendamos eso, y sobre todo para lo que hoy te quiero compartir, porque yo creo que estamos preparándonos en este tiempo ya para entrar al 2022, pero no solamente entrar a eso, sino comprender que nosotros estamos viendo un tiempo nuevo en todo lo que está pasando. Entiéndeme, en el buen sentido de la palabra, estamos viviendo una nueva era. Si tú esperas que las cosas, después de que digan se acabó la pandemia, el próximo año va a salir un artículo o la OMS va a decir listo, logramos controlar esto, se acabó la pandemia, no hay más pandemia. Amén, ¿sí o no? Por fin. Claro que ayer estábamos pasando por la 80, una zona de bares, y allá ya se acabó la pandemia. Allá ya, esa gente ya no está con pandemia, allá están pospandémicos con toda. Pero tienes que entender una cosa, y yo creo que eso es lo más importante para nosotros, es al cerrar este año, con todo lo que acabamos de hacer en el tiempo de adoración y con lo que quiero compartirte hoy, es que empecemos a alistar nuestros motores, que empecemos a recargarnos, a llenarnos de fuerza y de visión para lo que viene en el 2022. Más que un mensaje, hoy quiero darte es un desafío profético, quiero hacer una denuncia profética esta mañana. Y eso nos involucra a ti y a mí en lo que estamos hablando. No sé si recuerdan, bueno, lo que les estaba diciendo, en el 2022 no va a ser un regreso a la normalidad. Quítate eso de la cabeza, no vamos a volver a nada. La normalidad es ahora sí podemos usar ese término que no le gusta al pastor Edgardo, que es la nueva normalidad, ¿no? Pero no estamos volviendo a nada, en realidad estamos entrando a un tiempo completamente nuevo, completamente diferente. Las cosas no van a volver a ser como eran. Cámbiate ya ese concepto de tu cabeza, sácate ese archivo y mándalo a la canequita, vacía la canequita de tu computador mental y deja de pensar que vamos a volver a una normalidad que ya no va a ser así.
Yo recuerdo que nosotros yo recuerdo el pastor Edgardo más o menos como desde el 2016 diciendo que venían 5 años clave. Los que vienen desde esa época sabrán de qué estoy hablando. Y desde el 2018 el Señor nos mostró que era un año, y los profetas en el mundo entero lo confirmaron diciendo, es un año portal, donde decidíamos entrar hacia una gran transición mundial. 2019 decía que era un tiempo de aceleración, y el 2020 decía que era un año de cumplimiento. Yo creo que todos estábamos pensando que el cumplimiento iba a ser así como final de Disney, una cosa así, como que todos cantábamos y todos nos alegrábamos, y ahorita con Encanto, que nos hace sentir orgullosos de Colombia, que íbamos a Encanto, y todos íbamos a bailar y todo. 2020 realmente fue un cumplimiento, pero totalmente diferente a lo que estábamos pensando. El Espíritu Santo sí sabía de lo que estaba hablando. Nosotros pues claramente lo estábamos viendo de otra manera, y en el mundo entero hablábamos de Segunda de Crónicas 20:20, crean en sus profetas y serán prosperados, y todo el mundo con el eslogan año de ver perfecto, año de visión plena, mejor dicho, todo iba a ser espectacular y todos estábamos preparados. Israel, qué bonito es Israel, íbamos para allá, que íbamos para tantos lugares, que iba a ser un año de una explosión espectacular, y pum, nos encerraron. Pero tiene todo el sentido. Cuando estamos diciendo crean en los profetas, crean en la visión profética, 2020 era una visión profética, pues muy fácil sería una visión profética donde todo se ve muy claro, ¿no? La visión profética se necesita cuando en realidad las circunstancias o el panorama no se entiende, no está claro. Ahí es donde necesitamos la dirección profética. Y nosotros pensando que el 2020 iba a ser una cosa y el Espíritu Santo la llevó a otra. 2021 en realidad no es el segundo año de la década. Yo ahora entiendo que es el año 1 de todo esto que estamos comenzando a vivir. Viene el año 2. Es bien interesante eso, lo que significa, ¿no? 3 veces el 2. Bueno, después podemos hablar de esas cosas de simbología en todo esto. Pero hemos estado hablando, y el pastor Edgardo nos ha dicho una y otra vez que estamos en un tiempo donde hay una exacerbación. Esa es palabra difícil, ¿no? A él le gustan las palabras difíciles, ¿no? No puede decir un tiempo difícil, no, sino exacerbación del conflicto espiritual, y es real. Estamos viviendo un despertar, una apertura increíble a un conflicto espiritual que antes no lo estábamos viviendo de esta manera, o tal vez se había quedado un poco por debajo del radar, y ahora está surgiendo, y estamos viviendo un tiempo donde hay un conflicto espiritual. Sí lo hay, sí lo hay. Estamos viendo evidencias muy claras alrededor del mundo, políticos combinando espiritualidad con gobierno. Estamos viendo empresarios combinando su espiritualidad con la forma de hacer negocios. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero está claro que la espiritualidad o la guerra espiritual sí es algo claro. Hay un conflicto espiritual que es evidente entre nosotros en el mundo entero. Y yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez que se habla del espíritu de Grecia, que tenemos que ir contra el espíritu de Grecia, y la razón, y el negar el alma, el espíritu, todo esto. Y hemos hablado mucho tiempo en las iglesias de ir contra este espíritu. Pero lo que hoy el Señor me ha estado hablando, y lo que quiero compartir con ustedes, y que me gustó mucho que llegamos a la consulta profética en noviembre, y los profetas estaban hablando también de esto, es: necesitamos denunciar el espíritu que está viniendo a querer tomar el control en este tiempo, y es el espíritu de Egipto. Hemos hablado de Grecia muchas veces, y claramente una generación estaba regida bajo esto, ¿no? Mucha razón, negar a Dios. Dios no existe, todo lo único que hay es esto, cuando nos muramos no hay nada más, simplemente esta es la vida y ya. Pero ahora estamos viendo que entra en vigor otro conflicto para nosotros. Y aquí es donde quiero denunciar esto y dejarlo como un desafío para todos nosotros. Tal vez esto te suena un poco más grande o te abruma un poco. Recíbelo en tu corazón, guárdalo en tu espíritu, anota las cositas que te llamen la atención. Después lo puedes ver, escuchas el podcast, y que te sirva de una guía para el próximo año, porque yo creo que aquí hay claves importantes. No podemos estudiar todo lo que quisiéramos hablar de Egipto, porque pues la verdad es que hay un montón de cosas que podríamos hablar,
pero el pueblo de Israel empieza a tener su registro histórico en la historia en general, no solamente bíblica, porque la bíblica viene desde Génesis, pero cuando entran a Egipto, cuando se cuenta la historia de José y sus hermanos y su familia viniendo a Egipto en un momento de mucha hambruna en el mundo, ahí es donde empiezan los registros históricos de Israel. Y es importante que nosotros podamos entender lo que está ocurriendo ahí, porque yo creo que hay una denuncia que hacer, y para el pueblo del Señor es una denuncia clara que debemos guardar y en la que nosotros debemos activar nuestros radares espirituales. ¿Listo? La cultura egipcia, entonces, quiero hablarles un poquito de esto, porque si vamos a hablar de denunciar a Egipto, pues necesitamos ver un poquito de qué era esa cultura. Podemos hablar de verdad muchísimas cosas, porque pues hay una gran cantidad de investigaciones. En la Biblia también nos registra muchas cosas de lo que se vivía en Egipto. Esta semana hablábamos con Ingrid Magnoli y con Leo acerca de Egipto y un montón de cosas apasionantes, pero quiero resaltar algunas de las que encontramos. Una de ellas es esto, y lo voy a citar: las creencias y rituales fueron integrales con cada aspecto de la cultura egipcia. Imagínense eso, la religión del antiguo Egipto no era una institución monolítica, consistía en un vasto y variado conjunto de creencias y prácticas enlazadas por su enfoque común en la interacción entre el mundo de los humanos y el mundo divino. Empezamos ahí a describirlo, ¿no? Una cultura muy espiritual, demasiado espiritual. Y además de eso está diciéndonos y nos está contando acerca de esta cultura que no diferenciaba, no separaba. No, yo trabajo en lo secular. Para ellos no existía ese término secular. Para ellos su interacción con los dioses y su trabajo diario estaba completamente unido. Otra cosa entonces, unían su vida normal, a propósito de esto, unían su vida normal con su vida espiritual, con sus rituales, los combinaban. Por ejemplo, hay uno de los dioses, es que hay una cantidad de cosas, pero ya voy a tratar de resaltarles lo más importante. Pero un ejemplo, cuando ellos estaban en sus cosechas, estaban cultivando, ellos hacían ofrendas al dios cocodrilo. Tenía un nombre, pero para nosotros en Colombia, la babilla, dios babilla, ¿sí o no? Dios caimán. Pero ellos tenían y hacían sus ofrendas hacia el caimán para que el Nilo se creciera y regara los cultivos. Miren la interacción que había entre lo espiritual y lo que ellos hacían cotidianamente. Hay un Dios, y tenían, además de eso, lo interesante es que había un Dios para cada situación: un Dios para el sol, un Dios para la lluvia, un Dios para el río, un Dios para la tierra, un Dios para cada cosa. Está claro que ellos tenían una búsqueda profunda de una conexión espiritual todo el tiempo. No había una separación entre una y la otra. Realmente eran un pueblo fundamentalmente espiritual. En su esencia, más que cualquier otra cosa, eran espirituales. No sé si ustedes han visto un poco de la historia del Éxodo, cuando Dios le da la comisión a Moisés y le dice: tú vas a liberar a mi pueblo, y él llega con unas manifestaciones de poder de Dios, ¿no? Y él empieza a mandar unas señales, y una de ellas fue que convierte su vara, la convierte en una serpiente. Si hubiera hecho eso aquí, nosotros, quieto, ya listo, le creo. ¿Qué hicieron ellos? Para ellos no fue sorpresa, para ellos no fue nada novedoso. Los magos, los sacerdotes de Faraón vinieron y hicieron exactamente lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia entonces en ese momento? ¿Qué fue lo que diferenció el poder de Moisés con el poder que estaban demostrando los egipcios? Que la de Moisés se comió las otras, ¿no? Pero no fue que no pudieran hacer cosas, que no pudieran hacer señales, sino que las señales de el que iba a liberar al pueblo de Israel fueron más poderosas. Ténganlo ahí guardadito. Además de esto, vemos que la cultura, no solamente la cultura espiritual, sino que además es muy llamativo que desde José se registra mucho la combinación de culturas entre judíos y egipcios. Yo no sé si ustedes están conscientes de esa historia, pero se las voy a contextualizar un poquito. Narraciones como las de Diana Uribe, pero a cargo de Andrés Peña, de Historia Bíblica. Entonces José, ¿se acuerdan que era un hijo de los hermanos? Le cogieron fastidio, él tenía su capa de colores,
tuvo un sueño donde todos se inclinaban ante él y entonces dijeron, ya ya empezó aquí a fastidiarnos, entonces tenemos que deshacernos de él porque es que la verdad es que es el consentido y nos tiene cansados. Entonces lo tiran a un pozo, lo venden. Cosas de la historia, termina en Egipto y se vuelve uno de los siervos de Faraón. Después, cuando está con los siervos como siervo de Faraón, la esposa de Faraón se encariña con el hombre y trata de hacer que tengan intimidad, pero pues él dice no. Y entonces les estoy narrando así bien rápido para que no se aburran, ¿listo? Y entonces, como él dice no, ella le hace una trampa, y cuando le hace la trampa lo mandan a la cárcel, le interpreta los sueños y ¡pum! Después lo liberan porque él da una interpretación al faraón, y cuando interpreta el sueño del faraón, que era 7 años de abundancia, 7 años de mucha escasez y de hambruna, a él lo ponen como administrador de todo el imperio. Y trae un modelo impresionante económico donde parecía que era algo, pues la verdad, bastante asombroso, porque tan buen trato era que al final los mismos egipcios venían a hacer trato con él para darles más comida. La hambruna tenía que ser terrible, pero además lo que él estaba ofreciendo tenía que ser también un buen plan, porque terminan entregando su dinero. En la historia nos cuenta que José mismo coge todos los tesoros y los pone en la casa de Faraón. Imagínense cuánto dinero había ahí. Después entonces animales, después entonces propiedades, después entonces todo el pueblo. Y ahí llega el pueblo de Israel haciendo parte de todo esto. Dios restaura ahí el tema con sus hermanos, y la casa de Israel viene a Egipto y los ponen en el lugar más privilegiado, los dan prosperidad. Obviamente había un temita ahí, era que no les gustaba mucho a los judíos porque los judíos comían carne de vaca y de cordero, y pues los egipcios para ellos eran dioses. Entonces listo, bienvenidos, pero por favor, es que ustedes como que huelen raro, como que no, mejor háganse por allá. Todo esto para decirles, José en Egipto deja un modelo de mucha prosperidad, y los judíos ganan un gran respeto dentro de Egipto, tanto así que se registran muchas cosas. En muchas cosas son muchas conexiones y cosas similares donde la misma cultura egipcia asume cosas de la misma tradición o del discurso religioso de todo el panorama del Salvador de los judíos. Esto no es un detalle menor, porque esto muestra la influencia que el pueblo de Dios tuvo sobre un gran imperio del momento. Pero no todo fue así, de repente todo empezó a cambiar. Pero mira esto, otras cosas en la cultura, para no profundizar, porque nos podríamos ir por ese lado y me quedo hablando de todo lo que influyó Israel en Egipto y cómo culturalmente modificó muchísimas cosas dentro de esa civilización. Pero mira, estamos hablando de un pueblo espiritual, ¿no? Un pueblo que no diferenciaba trabajo de espiritualidad, del espíritu y cuerpo se concebía como algo integral. Y ahora, además de eso, era una cultura hipersexualizada. Históricamente, en todos sus jeroglíficos y en todo esto, hay muchas expresiones sexuales. Y para ellos el matrimonio y el divorcio no tenía valor. Era simplemente como que hoy como que sentimos algo, casémonos. Y el casarse era, hacen una serenata mientras iban de caravana de la casa de uno del otro hacia la casa con el que iba a vivir, y listo. Ese era el matrimonio, y así mismo era el divorcio. No había en realidad un valor de familia, no había un valor en realidad de arraigo de un matrimonio. Simplemente podían cambiar y no se estigmatizaba a la persona divorciada, como que podía rehacer su vida de cualquier manera. Pero dice Charlotte Booth en un artículo de la BBC, dice: si una mujer se divorciaba cuando tenía más de 30 años, era raro que se volviera a casar, porque a esa edad se le consideraba anciana. Es un dato curioso, hay que darlo. Pero generan respeto, no, ese es un chistecito ahí al lado, pero es importante que vayamos viendo. Espiritual no separa una cosa de la otra, todo es una misma conexión. Además de eso, el valor de familia o el valor del matrimonio no existe.
y además de esto un pueblo que rendía culto a la muerte. Abortos y sacrificios eran algo común dentro de su cultura. De hecho, cuando el pueblo de Israel cambia su estatus de ser un aliado político, un aliado de Egipto, pasa a ser esclavo, ¿no? El pueblo de Israel termina esclavizado por más de 200 años y en ese momento hay un faraón que dice, oiga, me preocupa, yo no sé, les va a sonar un poquito parecida esta historia a algo que vivimos en el siglo pasado, ¿no? Me preocupa que estos judíos están por todo lado y que tienen como que mucho poder, tienen muchas propiedades, tenemos que matarlos, tenemos que hacer algo y tenemos que cortarlos, y empiezan a sacrificar bebés y niños no nacidos y los ofrecen también como un sacrificio, que eso no lo dice la Biblia, pero hay tradiciones que lo afirman, que también fueron ofrecidos como sacrificios a los reyes, a los dioses. Sacrificios humanos, una cultura de muerte. Egipto tenía una cultura de muerte, no una cultura de vida, sino una cultura de muerte. ¿Qué podemos encontrar entonces hoy aquí con lo que estamos viendo en este mundo, en este 2021 y a lo que estamos entrando? Yo creo que hay una explosión espiritual que necesita entenderse y que nosotros como hijos de Dios estamos abriendo puertas a una gran combinación espiritual con cosas como las que Egipto hacía en ese momento. No tenemos un solo Dios. Estamos permitiendo que esa cultura nos permee, se meta en nuestra congregación, se meta en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, y que concibamos que Dios sí, pero necesitamos algo más. Necesitamos, sí, pero es que estoy tan estresado, yo creo que voy a ver un video y voy a hacer un poquito de yoga. Y ustedes dicen, es más normal de lo que podríamos pensar en estos días. Empresarios, por ejemplo, hay una espiritualidad en este momento en el mundo entero que está exacerbada. La gente está buscando espiritualidad. Los jardines infantiles ahora tienen que incluir dentro de sus materias, dentro de su portafolio. Si no tienen yoga, entonces no sirve. Los niños necesitan una relajación, necesitan tener yoga, necesitan tener un tiempo para relajarse. Busquen en Google, todos los jardines infantiles nuevos están ofreciendo yoga para los niños. Hay una espiritualidad, no se niega la espiritualidad, no se niega el espíritu, eso ya se asume, se dice sí hay algo espiritual. No era como antes cuando decíamos en los 90s o a principios de este milenio que era la razón predominando por encima y no hay espíritu, no hay nada de eso. No, ahora ya ustedes escuchan a todo el mundo en cualquier entrevista, un psicólogo, cualquier persona ya está hablando de espíritu. Hay un espíritu, hay una espiritualidad. Por ejemplo, empresarios, y nos pasó en Sobredosis, en la experiencia que tuvimos en Spiritfulness, descubrimos que muchos de los hombres empresarios que estuvieron en Spiritfulness ya habían explorado yagé o algún tipo de cosas para aliviar su estrés y para poder hacer cosas que ayudaran a su negocio a que funcionara. ¿Sí me entienden hacia dónde estoy haciendo ese enlace? ¿Entienden la denuncia que estoy haciendo? Hay una espiritualidad, hay un campo espiritual que se está abriendo y que de pronto nosotros como hijos de Dios necesitamos entender y llenarlo, satisfacer eso que se está buscando. Otra vez estamos como en Egipto viendo una búsqueda espiritual integral que involucre trabajo, que involucre familia y que involucre una tercera rama que es lo espiritual. Pero necesitamos que esa espiritualidad no sea cualquier espiritualidad. Necesitamos no solamente hablar de lo espiritual, de lo bonito del espíritu, necesitamos hablar de una espiritualidad en Dios. ¿Y cuál Dios? El Dios Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo. A ese es al Dios al que tenemos que apuntar en nuestra espiritualidad. Un ataque claro contra la familia estamos viendo en este tiempo, ¿cierto? Estamos viendo que la familia en este momento, la familia tradicional en realidad, como algunos dicen, en realidad ya no tiene ningún valor y al contrario se premian otras formas de expresión de familia. Y tercero, estamos en una cultura de muerte. Tú y yo necesitamos comprender hoy, y yo quiero que tú lo puedas comprender de esta manera. No estamos en una lucha o en un dilema moral o en un dilema ético acerca del aborto y de la eutanasia. No estamos hablando de eso. Espiritualmente estamos hablando de legitimar sacrificios humanos y derramamiento de sangre inocente en la tierra. Y eso la Biblia lo castiga durísimo.
Tú y yo no podemos concebir que eso es algo que podemos debatir si la Biblia está diciendo no rotundo a ese tema. La vida se respeta por encima de cualquier cosa. Dios es el Dios dador de... Es el dador de la vida. ¿Por qué como hijos de Dios podemos siquiera concebir un espacio donde la muerte tenga consideración? Pero es que hay una razón. Pero es que hay otra razón. Pero es que las circunstancias. No. Imagínense lo que estaba pasando en el pueblo en ese momento en Egipto. Están en esa matazón terrible, en ese derramamiento de sangre terrible, de sangre inocente de niños y de bebés y de no nacidos. Y en ese momento Moisés estaba en ese mismo target. En ese mismo momento Moisés estaba surgiendo y era el que Dios había escogido como el libertador de un pueblo. No podemos, por ninguna circunstancia, en ninguna posibilidad. Yo me acuerdo hablando con alguien de aquí de la iglesia y yo le decía, él estaba en un puesto de gobierno y decía: oiga, nosotros somos los únicos que nos oponemos a la eutanasia con mi representante. Y yo le decía: fuerte. Y él estaba en un dilema porque claramente se iba a oponer a todos y eso iba a tener un costo político. Y él, el asesor, y le estaba diciendo: yo le estoy diciendo que se oponga, que diga que sea. Y él fue finalmente uno de los votos definitivos para que se cayera en ese momento la eutanasia. Y yo le decía: bueno, pero ¿usted qué piensa? ¿Para usted la eutanasia qué? Y él me dijo: ¿qué dice el Señor acerca de eso? Y yo: no, pues dice esto, y lo que les acabo de decir, es el dador de vida. Y él dice: entonces no importa lo que yo piense. Ese es un pensamiento que va claramente contra el modelo que Egipto nos está queriendo proponer en este tiempo. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener clara una cosa, y es que no podemos permitir de ninguna manera que ese tipo de pensamientos, de un espíritu de muerte, de una cultura de muerte, se pueda mover entre nosotros y siquiera dar un espacio donde eso pueda ser válido. Hoy Dios nos está llamando a romper con Egipto. Y aquí es donde se pone interesante este tema, porque ¿recuerdan que el pastor Edgardo nos habló algo acerca del cordero siendo un animal sagrado para Egipto? ¿Sí lo recuerdan? Aquí es donde se pone buena la cosa, porque todo esto es denunciar simplemente. Tenemos que guiar al pueblo. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a romper con una espiritualidad oscura que se está levantando en el mundo, con una espiritualidad que quiere venir en contra de los modelos de Dios, de una conexión que se abra un espectro espiritual, pero no hacia el Dios verdadero, sino hacia cualquier otra cosa. Necesitamos recuperar y vamos a ser llamados a cargar el estandarte de los valores de familia, a darle valor a la familia nuevamente y sobre todo a ser defensores de la vida en una cultura donde estamos viendo que todo el tiempo la muerte, niños no nacidos, los que no han nacido todavía, que son bebés, que son seres humanos sacrificados, y lo mismo los ancianos, ¿no? La vida no vale. En vez de promover la vida, de fortalecer la vida, de dar herramientas para vivir, lo que estamos haciendo o lo que está haciendo el espíritu de Egipto en este tiempo es traer una cultura y un espíritu de muerte sobre las naciones. Dios nos está llamando entonces hoy a romper con Egipto, a ti y a mí. Y el cordero tiene un valor bien importante en todo esto. Nos ubicamos en la escena de la Pascua. ¿Todos la conocen? Se las narro otra vez así como narrejos. La Pascua, Dios les dice al pueblo de Israel: los voy a liberar y esta noche va a pasar algo terrible. Ustedes van a tener que buscar un cordero y lo van a sacrificar, y ya les voy a leer un poquito más de eso más adelante. Pero quiero que hablemos un poco del cordero. No sé si tienen ahí la imagen. La imagen que les puse del jeroglífico, la última que les mandé, muchachos. Banet Yedet era un dios cordero de la antigua mitología egipcia con culto en Mendes. Hnum era el dios equivalente en el Alto Egipto. Su esposa era la diosa Hatmehit, la más importante de los peces, quien quizá era la diosa original de Mendes. Su descendencia era Horus el niño, padre, madre, hijo.
y formaba la llamada tríada mendeciana. Normalmente Ben-Hadad era representado con 4 cabezas de cordero para representar los 4 Ba del dios Sol. Y así era como se representaba, más o menos como lo están viendo aquí en la pantalla, aquí al ladito. Esa era la representación. Claramente el cordero tenía un rol muy importante en la cultura egipcia. Era un dios y no era cualquier dios, representaba no solamente lo que acabo de leerles, sino también en diferentes libros de historia registraba que los dioses, cuando venían a procrear o a reproducirse con mujeres de Egipto, venía personificado como cordero. Eso representaba entonces muchas cosas que podríamos hablar de eso, pero claramente para ellos representaba 2 cosas el cordero: una, fertilidad o vida, y la otra representaba prosperidad. 2 cositas ahí bien importantes. Representaba fertilidad y prosperidad. Miren lo que dice Éxodo 12, el mandato que le da el Señor en la Pascua a los judíos. Hablen a toda la congregación, dice el 3. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada uno coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Después dice, estoy saltándome algunos para resaltar cosas importantes. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Con eso ya, ahí sí ya empieza a sonar ahí música intensa. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra. Miren lo que dice entonces después de toda esta historia. Se salta al 21 y dice: entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, y untarán con sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas. Quiero darles un poquito de contexto acá. Dice, más o menos estima que en ese momento se contaban 600,000 varones. Y hay un rabino que se llama Samuel David Lusato, que ya falleció. Dice que en el estimado de más o menos unas 5 a 6 generaciones que estuvieron en Egipto, se estima que más o menos 3 millones de judíos estaban en Egipto para ese momento. 3 millones. ¿Cuántas casas significa 3 millones de personas? Digamos, dividámoslo en 1/3, sería 1 millón de casas. ¿Qué significa eso? Que había que sacrificar 1 millón de corderos. Lo más interesante, más o menos, estimemos, listos, bajémosle un poquito, digamos 500,000. Digamos, hagamos una cuenta bien conservadora. Imaginen esa escena. Egipto está en medio de una situación difícil, está inestable todo, está medio caótica la situación, y de repente ven a estos judíos esclavos cogiendo a sus animales sagrados. No se sabe si tuvieron que comprar más animales o si ellos tenían todos esos corderos, no lo podemos saber. Pero imaginen ustedes 3 millones de personas, 500,000 hogares, 500,000 corderos desfilando por las calles de Egipto y entrando a las casas de los judíos, amarrados. Imaginen esa escena. Todos los egipcios deberían estar como, aquí, ¿qué está pasando?
¿qué es esto que está pasando? Y de repente no solo eso, sino que además, de repente en todas las casas empiezan a escuchar chillidos de un cordero muriendo en 500,000 lugares diferentes. Y después empieza a oler a cordero asado. Espectacular, dice el pastor Gavito. Porque la instrucción era: cómanselo todo y no guarden nada. Si les sobró algo, no guarden nada, tienen que quemarlo todo. O sea, claramente esa noche en Egipto o ese día en Egipto, algo extraño estaba pasando. Se estaba creando un ambiente de muchísima tensión, no solamente por lo que estaba ocurriendo a nivel espiritual, sino también lo que estaba ocurriendo a nivel social. Imagínense eso, 500,000 corderos muriendo al mismo tiempo. Debía ser un sonido estruendoso. Una cosa que me llama la atención acá es que realmente aquí los judíos tenían que tener una decisión muy profunda. Joyce, muy profunda, porque miren, piensen en lo que estaba ocurriendo. Primero, estamos hablando de por lo menos 5 a 6 generaciones. O sea que algo a los judíos se les tuvo que haber pegado de la tradición, y probablemente ellos no comían cordero. Probablemente estas familias no comían cordero y les parecía algo asqueroso, porque culturalmente ya habían asumido algo de Egipto. Y el mandato del Señor era: no solamente mátelo, sino cómaselo rápido y con ojo. Uy, no, es que todo el plato era para ellos, yo me imagino. Para nosotros ahora se ve delicioso, pero para ese momento tenía que ser muy particular. Además de eso, dice: cojan la sangre de esto que acaban de hacer y pinten su casa. No solamente hagan una cosita. Mira un detalle curioso, algo así como lo que están viendo acá. Mira cómo Moisés le dice: tomarán un manojo de hisopo. Entonces yo dije: ¿hisopo? ¿Qué es el hisopo? Me puse a mirar y es una matica que se usa en las tradiciones como ritual de limpieza. Aquí la conocemos como la mejorana también, y los santeros la usan muchísimo para rituales. O sea que miren cómo empieza a crecer eso. ¿Y saben en dónde más sale ese versículo? En esa matica. Les va a romper la cabeza. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús dijo: tengo sed, en la cruz. Rompe la cabeza, ¿no? Hoy el Señor, ¿qué te está pidiendo a ti y qué me está pidiendo a mí? Primero, entiende que hay un espíritu que está queriendo gobernar, y un espíritu que quiere infiltrarse en tu casa para quitar toda buena espiritualidad. Pero hoy también el Señor nos está desafiando una cosa, y es que nos está obligando a tener actos que van a ir claramente en oposición a lo que Egipto representa. Dios está pidiéndote a ti y a mí que sacrifiquemos un cordero. ¿Qué pasó en ese momento en Egipto? Estaban asesinando a uno de sus dioses, al dios que representaba fertilidad y prosperidad, y además de eso estaban evidentemente pintando la casa y diciendo: yo lo maté. ¿Y qué? Eso era lo que estaba pasando. Mira lo interesante, porque aquí empieza uno a crear historias paralelas, ¿no? Pero yo creo que muchos judíos no lo hicieron, porque dijeron: si lo hacemos nos metemos en un problema y nos van a matar, nos van a asesinar. Y era evidente que no solamente el Señor los estaba llevando a hacer un sacrificio y una acción completamente espiritual, sino también estaba diciéndoles: voy a hacer que ustedes hagan algo tan delicado que no van a poder permanecer en Egipto. Salieron con todas sus pertenencias. Cámbienle un poquito la tonalidad a la lectura, quítenle lo épico y pónganlo más bien trágico de medio de terror. Salieron con todas sus pertenencias, 1 millón, 2 millones de personas caminando con todo en los hombros, porque claramente había ocurrido algo. La imagencita anterior, porfis.
Miren, yo pienso que esta escena representa muy bien los judíos pintando y los egipcios mirando al lado como: nos estás atacando, nos estás irrespetando, estás atacando a mi Dios, estás yendo en contra de lo que estamos diciendo en este momento y vamos a ir en contra tuya, vamos a ir en contra de tu vida. Moisés, entonces, Dios quiere que nosotros rompamos con Egipto completamente, y yo quiero que pongas aquí tu corazón bien dispuesto para esto, porque yo creo que este es un llamado para nosotros para la siguiente década, y esta es la denuncia que yo quiero hacer. ¿Estarás tú dispuesto a sacrificar un cordero? ¿Estarás dispuesto a ir frontalmente contra el modelo que el mundo está diciendo? Porque claramente me gusta asumirlo, me gusta crear la historia paralela de esto. Los judíos que no sacrificaron al cordero, pues corrieron el mismo destino que los primogénitos de Israel. Seguramente la muerte entró en su casa. Punto. Moisés, entonces, aquí, y este es el desafío para todos nosotros. Dios quiere que tú rompas por completo con Egipto, así como Moisés, para poder venir a salvar a un pueblo que está esclavizado. Al principio el pueblo va a parecer como que Egipto te trata muy bien, como que todo está muy bien, pero luego el modelo de Egipto va a ir en contra tuya y te va a esclavizar y te va a someter a sus realidades. Como Moisés, hoy debemos asegurarnos de hacer un pacto con Dios, porque y quitar esa cultura de nosotros. Mira lo que le pasó a Moisés. Dios lo sacó 40 años para que él decía, algunos predicadores dicen, ¿no? 40 años. Él sale en una edad 40 años para tomar la decisión de salir de Egipto, pero otros 40 para que Egipto realmente saliera de él. Y en ese momento llega todo este desafío. Dice que Moisés tenía muchísimas cosas impresionantes, ¿no? En Hechos 7, el versículo 22 dice que instruido en toda sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y hechos. Tenía algo que había recibido de Egipto, pero luego 40 años para que eso saliera de él, para que viniera con el verdadero poder de Dios. Y cuando va de regreso, me parece muy interesante todo lo que les digo es que podríamos hablar. Estoy muy apasionado con esto y vamos a crear muchos espacios para hablar acerca de cómo ir contra este espíritu. Pero Éxodo 4, del 21 al 26, dice algo bien interesante, porque antes el Señor le está diciendo: mira, cuando vayas y hagas delante de Faraón todas estas maravillas, y mejor dicho le dice: tranquilo que yo lo voy a respaldar. Mi hijo, yo se lo aseguro. Ahí, eso fue el trato. Pero cuando está de camino, dice: el ángel de Jehová vino para matarlo. No tiene ninguna conexión, ¿no? Le acaba de decir un montón de cosas de lo lindo que va a ser, del poder. Y el Señor, Moisés estaba súper asustado y le dice: si tú no vas conmigo, entonces no, yo no sé qué va a hacer. Y él le dice: le prometo que lo voy a respaldar. Pero después de que le dice: yo lo voy a respaldar, va de camino a Egipto y el ángel de Jehová viene a matarlo. No es como incoherente Dios, pero nos das una tarea y después vas a matarlo. No voy a profundizar mucho porque ya me quedé sin tiempo, pero ¿qué pasa en esa situación? La esposa de Moisés es la que se da cuenta y dice: oiga, aquí va a pasar algo terrible, y ella es la que hace la circuncisión de su hijo y hace un acto que dice, pone la sangre y dice: ahora sí, tú y yo somos esposos de sangre. Otra vez vuelve la sangre en pacto. Pero para mí, lo más importante de todo esto, y como yo lo veo hoy, para lo que el Señor nos está desafiando, es que Moisés estaba listo y había hecho su pacto. Él estaba comprometido con la causa, pero él decía: de pronto mis hijos, vamos a dejarlos tranquilitos. De pronto con mi hijo, de pronto él va a estar en Egipto. De pronto yo no cierro la posibilidad de que él vuelva a ese sistema. Mi casa, no, todavía no. Yo sí, pero mi casa, dejémosla ahí. Y lo que el ángel de Jehová estaba exigiéndole ahí era: no eres solamente tú, es tu casa. Y la esposa lo entiende, ¿no? Y le dice: ok, ahora sí, esposos. Y dice que inmediatamente el ángel de Jehová retrocedió. Yo quiero invitarte hoy, querido amigo y hermano, a que salgamos una vez más de Egipto.
Viene un tiempo donde el espíritu de Egipto va a querer controlar nuestras vidas, controlar nuestras casas, manejar nuestra espiritualidad. Pero el Espíritu Santo, Jesús mismo, está viniendo a desafiarnos otra vez, a decirnos: sacrifica al cordero en tu casa. El mandato no era hagan una reunión grande, no, en el núcleo de cada casa, cada hogar consagrado, y abiertamente opuesto al modelo de una gran civilización. Hay una confrontación espiritual evidente de la vida de Dios que va a venir a derrotar la vida y el alma de Egipto. Egipto nunca más volvió a ser la misma después de ese sacrificio. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie porque quiero que hagamos algo especial esta mañana. El 2022 va a ser abiertamente una confrontación espiritual y tú lo debes tener claro. No es para que tengas temor, no es para que te llenes de, temor del Señor, pero para que no te llenes de miedo ahora, de ahora me van a perseguir los demonios o algo así, ¿no? Hay autoridad en nosotros, ¿no? ¿Por medio de quién? De Cristo, del sacrificio de Cristo en nosotros. Pero sí va a haber una confrontación. Sí hay un mundo espiritual que va a venir y que se va a oponer a ti, que se va a oponer a lo que hay en ti. Es esa alma y esa vida que Egipto va a querer traer, pero el espíritu y la vida de Dios está por encima de lo que el mundo pueda tratar de ofrecer. Pero ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos una espiritualidad mucho más profunda, porque Egipto es espiritual, mucho más espiritual que muchos de nosotros acá, con seguridad. Tu espiritualidad también se tiene que exacerbar. No solamente el conflicto espiritual, tu búsqueda espiritual, tu profundidad en la palabra, tus tiempos de oración, ayuno, búsqueda del Señor. Egipto lo hace. Egipto lo hace para buscar su conexión. Hoy el Señor nos está desafiando a ti y a mí a que hagamos más fuerte esa conexión. Así como Moisés, que no era que pudiera hacer cosas que ellos no hacían, sino que eran más poderosas. Es más poderoso el Dios que está con nosotros. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Necesitas entender esto. No podemos enfrentar a Egipto con una espiritualidad ligera, con una conexión con Dios liviana, de domingo. Y ese es el panorama, y por eso hoy no es más que no es una enseñanza, es una visión profética de lo que está viniendo para nosotros. Y yo quiero declarar eso para esta casa. Quiero declararlo sobre ti, que tú puedas entender que están cambiando los tiempos, que no volvemos a lo mismo y ahora nos enfrentamos a una nueva realidad, a una realidad de una espiritualidad completamente distinta, en la que el Señor te está llamando a radicalizar tu camino, a un camino de mayor santidad, de mayor compromiso, de un pacto más profundo. Que no seas como cualquier otra persona que viene un domingo, que se conecta, que lee un versiculito, pero en la semana cero espiritualidad. Que en tu casa ni siquiera tus hijos o tus hermanos o tus padres te ven orando. ¿Usted ora? Y usted, ay, ¿por qué ora tan lindo en la iglesia y aquí nunca ora? ¿No? Yo no sé, a mí me la sacaron varias veces algunos compañeros en la universidad. Oiga, pero usted, y aquí como que... Cierra tus ojos y guarda esta pregunta en tu corazón. ¿Es para ti la imagen, es para ti el Cordero, la imagen del Dios Todopoderoso que se hizo hombre y murió por ti? ¿O es para ti el Cordero la imagen de un Dios egipcio que trae prosperidad, que te hace que las cosas vayan bien? ¿Es para tu casa el Cordero el que salva, el que protege? ¿O simplemente es el aliado que tú tienes para que te vaya bien en las cosas? Y eso va a determinar todo. Si tú vienes por primera vez, esa es la decisión más importante que puedes hacer, y es entender que el Cordero de Dios
pagó por nuestros pecados, derramó su sangre inocente por nosotros, por nuestras culpas, para que tú y yo pudiéramos vivir en libertad, para que tú y yo pudiéramos vivir una vida que no tiene límites en ningún área. Pero mi pregunta para ti hoy es esa: ¿para ti el Cordero es el Cordero de Dios o es simplemente una cosa a la que le agregas otras alternativas? Hoy el Señor nos está invitando, cerrando este 2021, el primer año de esta década trascendental para la humanidad. El Señor nos está invitando una vez más a que hagamos un acto que corte con Egipto, que corte con el espíritu de Egipto en nuestras casas. Pero no vas a tener marcha atrás. Vas a tener que ir a apartarte de lo que Egipto te ofrece, porque vas a hacer algo visiblemente que se opone a este modelo. No vas a poder ser más un camuflado en ese sistema. Si tienes ahí a tu esposo, esposa, hermano, hijo, papá, yo quiero que le tomes de la manito. Y que juntos puedan hacer una oración en este tiempo, en esta tarde, cerrando este 2020, denunciando un espíritu de Egipto que quiere entrar a nuestras casas como hijos de Dios. Tenemos que cerrar hoy esas fronteras de nuestra casa. Y ahí con la persona que está al ladito tuyo, yo quiero que repitas esto conmigo: Señor Jesús, una vez más te reconozco como el Cordero que derramó su sangre por mí. Yo cubro mi puerta, la puerta de mi casa, con la sangre de salvación del Cordero. Que sea visible para Egipto. Ayúdame hoy a cerrar las fronteras de mi casa, para que Egipto no pueda entrar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cierra tus ojitos un momento más. Señor, yo oro para que venga poder de tu Espíritu, Señor, para cada una de nuestras casas, para cada una de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestras decisiones, Señor. Que no podamos tener ninguna relación con Egipto, Señor. Así como tú en Deuteronomio diste la instrucción al pueblo de Israel que no hiciera tratos, que no hiciera acuerdos, que no negociara con Egipto, que eso era algo abominable para ti, Señor. Hoy también nosotros renovamos ese pacto y decimos: no haremos tratos con Egipto. Repite eso conmigo: no haremos tratos con Egipto. Señor, y le damos la bienvenida a este gran mover de tu Espíritu para nosotros, para nuestras casas. Tú nos vas a hacer prosperar, nos vas a hacer visibles, pero no de la manera en la que este tiempo lo quiere mostrar, Señor, sino como tú nos estás levantando como referentes para dar gloria a ti, Señor, como José, trayendo modelos, pero no combinándonos con la cultura, no combinándonos con ese espíritu que quiere quitarte a ti el protagonismo. Hoy, como iglesia La Casa, como una casa apostólica y profética, le damos la bienvenida a este nuevo tiempo, Señor, y pedimos, Señor, y oramos para que el Cordero tuyo, el Cordero de Dios, sea el centro de nuestros hogares a partir de hoy y por el resto de nuestros días, en el nombre de Jesús. Amén.